Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy la doctora Juana Elvira Suárez Conejero y por esta vía me quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del comportamiento humano y el modelo cultural postmoderno y reflexiones sobre todo para que pensemos en un mejor trabajo social o en un trabajo social más adecuado a las condiciones actuales. Voy a hacer algunas precisiones iniciales de mi intervención. La primera es que yo voy a hacer polémica por definición. ¿Y por qué? Porque en las ciencias sociales no tenemos posturas únicas. En las ciencias sociales no tenemos nosotros la razón en detrimento de los demás. En las ciencias sociales y en el trabajo social en particular tenemos miradas diferentes a realidades, a objetos de estudio, miradas que en vez de decir que son contradictorias, podemos decir siempre que son complementarias. Entonces, la forma en que nos posicionemos y la forma en que miremos nuestro objeto de estudio, la forma en que hagamos nuestra intervención, siempre va a ser polémica por definición, porque se trata de que avancemos en el campo, y aquí vengo al segundo punto de lo que quería hablarles como precisión inicial, que avancemos en el campo de la argumentación crítica, siendo la crítica la herramienta fundamental que tenemos para la producción de conocimientos. Es decir, se trata de tener un debate argumentado, no para tratar de demostrar que nuestra posición es la correcta, sino para aprender a escuchar al otro y en esa alteridad y en esa diversidad crecernos como trabajo social. Y en ese sentido, también vengo a mi tercera precisión, que por supuesto vengo con más preguntas que respuestas. No hay verdades últimas, no tengo verdades últimas. Vivimos momentos complejos, vivimos momentos de cambio cultural, no solamente cultural, económico, vivimos procesos históricos donde somos actores históricos también, de procesos complejos que es muy difícil poder tener respuestas terminadas, sino más bien hay que pensar en construir alternativas de manera colectiva como gremio del trabajo social. Dicho lo anterior, quiero comenzar con un postulado base eh, mío, o sea, una idea mía totalmente, ¿no? El trabajo social podemos considerarlo como la salida a la plaza pública de las ciencias sociales. Y eso es por la gran capacidad que tiene el trabajo social de diseñar, instrumentar, evaluar, programar políticas, lo cual hace que tengamos un sentido único y de vital importancia para nuestros países. Por eso el trabajo social en muchos casos es hasta vilipendiado, porque el trabajo social se inserta en el espacio de la acción social y por tanto el trabajo social tiene una capacidad transformadora privilegiada dentro de las ciencias sociales. Por tanto, hacer trabajo social implica una gran responsabilidad e implica comprender lo social a través de herramientas teóricas y a través de herramientas metodológicas. No podemos promover la acción social, no podemos eh, tener discursos como tenemos de cambio social, de igualdad social, de terminar con las inequidades, etcétera, si no comprendemos bien lo social. ¿Cómo podemos transformar sin comprender? Es imposible. Por tanto, el trabajo social tiene que partir de la apertura hacia herramientas teóricas y metodológicas que nos posibiliten comprender cada vez mejor lo social. Y eso implica que tenemos que entonces comprender el contexto actual, porque el contexto actual, y vamos a hablar de ello bastante hoy, es un contexto diferente. Es un contexto caracterizado por lo que algunos llaman el modelo cultural posmoderno, tiene muchísimas otros nombres y acepciones. Y comprender este contexto significa, o parte del presupuesto, que seamos capaces de iniciar un debate intelectual que nos conduzca a resignificarnos, porque no podemos ser iguales en contextos diferentes, tenemos que ser diferentes trabajadores sociales, porque estamos hablando de contextos diferentes. Y ello entonces presupone que nosotros tengamos que articular una postura en torno a decisiones que son fundamentales para el trabajo social.
¿Y por qué digo decisiones fundamentales? Lo digo porque los objetos de estudio del trabajo social y su abordaje son culturalmente definidos. Podemos, en una mirada histórica del trabajo social, en una mirada histórica del desarrollo de las ciencias sociales, vemos que los objetos de estudio varían, porque los objetos de estudio y sobre todo el abordaje de estos objetos depende también de nuestras creencias, de nuestras representaciones, depende también del momento en que vivimos. Y ya entrando un poco más en el tema que nos ocupa, algo ha pasado. Aquí yo pongo 30 años, pero eso no quiere decir que en el hace 30 años, una noche nos acostamos de una manera y nos levantamos de la otra, no, para nada. Algunos son procesos históricos, procesos dotados de historicidad, que su lectura es mucho más compleja que poder ver un punto de ruptura. Sin embargo, algunos autores dicen que hace 30 años, otros dicen que hace un siglo, otros dicen que es del nuevo milenio. No importa, es un debate estéril decir a partir de cuándo. Lo importante que tenemos es que comprender que algo está pasando. Algo en los últimos años, algo empieza a cambiar. Y hay muchísima literatura sobre ello. Unos le llaman posmodernidad, otros mutación cultural, globalización, neoliberalismo, imperialismo, sociedad global, sociedad de riesgo, modernidad líquida, creo que es de los más conocidos. Aquí tenemos a Sigmund Bauman, el padre de la lectura de lo actual, con su teoría de la modernidad líquida, donde todos estos autores pasan a un conjunto de constataciones. Y la primera constatación es económica. ¿Está cambiando la economía internacional o ha cambiado la economía internacional? Estamos hablando del proceso de globalización neoliberal, mundialización, dirán otros autores, imperialismo, dirán otros, etcétera, donde esta imagen que les pongo aquí es clara. El nivel de penetración del capital de unas pocas grandes empresas, el nivel de estandarización y el nivel de absorción de las empresas mayores por las menores realmente ha sido a pasos agigantados. O sea, ya tenemos lo mismo en todas partes. Donde lleguemos, estamos en un proceso de estandarización desde el punto de vista económico o de globalización económica. Y ese proceso, por supuesto, trae un conjunto de consecuencias claras, porque entonces ahora tenemos nuevos estados, y estos estados que aparentemente pierden su capacidad, porque ya entonces ya los estados cada vez tienen menos dinero y las responsabilidades son más de los individuos y ya no tienen cómo asistir y cada vez hay menos para los programas sociales. Las empresas, claro, no se pueden tocar, pero lo social sí empieza a ser afectado. Y lo que parecía al principio que era como la pérdida de la capacidad benefactora o de ese estado benefactor, nos hemos ido dando cuenta en la lectura actual que no, que no es que el Estado haya perdido capacidades, el Estado tiene muchísimas capacidades, lo que ha cambiado es el rol. Y ha cambiado el rol de benefactor de un Estado que nos protegía, que nos apoyaba, a un actor que coadyuva a la globalización, que ayuda a la globalización y se vuelve, y lo vemos con el reformismo, en un actor que se vuelve el Estado en un actor en función de los capitales transnacionales. Y eso es importante porque el trabajo social se insertaba en un Estado benefactor y ahora no tenemos un Estado benefactor. ¿Cómo le vamos a hacer? Y sobre todo porque hay un tema de desequilibrio entre los espacios de poder económico que están en lo global. Ustedes vieron este mapa que les acabo de poner, donde todo el poder económico transnacional, las grandes transnacionales, Coca-Cola, etcétera, están en lo global, dictan las políticas económicas en lo global y nosotros y el Estado se inserta en lo local, en lo político y por tanto con una capacidad de acción que al final está dirigida por los poderes económicos. Eso hace entonces que cada vez las políticas sociales, donde está dentro de ellas el trabajo social, resulten más insuficientes, desarticuladas,
que haya un cambio, por supuesto, en los mecanismos de autoridad y poder. Y aquí vemos una caricatura que expresa claramente lo que estamos viviendo. O sea, cada vez el capital se concentra, se concentra, se concentra más en unas pocas manos, donde es realmente ya vergonzoso esa acumulación desenfrenada y las migajas o la pauperización para, las grandes masas. Y esto empieza a tener consecuencias, empieza a tener consecuencias de todo tipo y consecuencias desde lo ideológico, porque nos encontramos en la alienación económica en su punto más álgido. O sea, somos esta marioneta, somos robots del trabajo, no concebimos la vida si no es trabajando, trabajando, trabajando. La imagen de éxito es cada vez trabajar más, dormir menos, estar en muchísimos proyectos, en muchísimas cosas a la vez. eh, Aunado a no ganamos más, al contrario, a una gran precarización laboral, a una pauperización creciente, y aquí les pongo una caricatura donde nos insertamos la mayor parte de nosotros. Dice la empresa que si trabajo gratis, renuncio a las vacaciones, les presto mi coche y usan el piso como almacén, conservaré mi puesto de trabajo. ¿Qué suerte tienes además? Le responde. Y verdad que sí, la frase que más se escucha en este país es, ay, tengo como no sé cuántos trabajos, de verdad que no puedo trabajar más. Y te responden, ay, dale gracias a Dios que tienes trabajo. Así estamos, en ese nivel de alienación o de enajenación. Pero hay otras consecuencias también que han pasado en estos últimos años. Hay un tema de estandarización terrible, o sea, de crisis de valores, de pluralidad de lenguaje, de nuevos discursos valorativos, de secularización del proceso y una pérdida del sentido del destino, del futuro, cambio en las coordenadas espaciotemporales. Aquí vemos también otra imagen que muestra claramente de manera gráfica la globalización. Entramos diversos y salimos iguales. Y en eso ahí tienen la educación y la reforma educativa y todo, cómo tienen que irnos estandarizando a todos de manera de irnos convirtiendo en actores no críticos, sino actores reproductores sin ningún cuestionamiento del orden social. Rebaños, diríamos, para decirlo claramente. Y eso hace entonces que, como tenemos que sobrevivir en esta jungla, digámosle así, el lazo social empieza a descomponerse, eh, se empieza realmente a hacer cada vez más profundo el individualismo, como bien diría Bauman. Por eso es el gran éxito de programas como el Big Brother, etcétera, porque se basan en la exclusión y así funcionamos ahora. Es menos mal, qué pena que perdiste tu trabajo, qué pena, pero menos mal que yo no fui. O sea, y así estamos en ese individualismo sin darnos cuenta que vamos a un suicidio colectivo, porque el ser social se define, el ser humano se define como ser social y se define en su alteridad. El otro no puede ser nuestra competencia, el otro es nuestro otro yo. Esta imagen que ven aquí, cada vez me quiero más a mí mismo y miren sus Facebook, miren todo, por todas partes, cómo se va viendo ideológicamente esto, ¿no? Cada vez más, no importa lo que los demás piensen de ti, sé feliz, todo lleno de autorrealización personal, los demás no te importen, etcétera. Toda esta ideología que nos va conduciendo a un suicidio colectivo, que por supuesto entonces se traduce, y aquí tienen implicaciones directas para el trabajo social, en la ausencia de sentido en la búsqueda del bien común, en la reconfiguración de las relaciones sociales e incluso en la aparición de nuevas formas de relación social que se van constituyendo a través de las redes sociales. Ah, no tengo que hablar mucho de ustedes de esto, la caricatura habla por sí sola. Y entonces, para el trabajo social y para las ciencias sociales en general, empiezan a aparecer nuevos fenómenos sociales que tienen que ser objeto de estudio. Empieza a aparecer el capital negativo, porque antes decíamos, ay, eres pobre porque ganas poco, pero ahora puedes ganar mucho y si tu deuda del banco es superior, también eres pobre. Entonces, no basta ya que tengas, que te hayan quitado todo. Ya no solo nos quitaron todo, nos quitaron los próximos 20 años, que ya los debemos. Entonces, hay que hablar ya no de capital positivo, hay que hablar de capital negativo.
Hay otros fenómenos también que tienen que ser objeto de estudio, hay nuevos flujos migratorios, la migración, cómo se globaliza, la feminización de las migraciones, esta aparente pluralidad cultural que conduce a la exclusión, esta uniformidad hacia la que vamos todos, nuevas formas de exclusión económica, política, cultural, nuevas relaciones entre lo global y lo local, etcétera. Aquí tienen también otra caricatura bien clara para el trabajo social, el señor tomándose su selfie mientras da eh, su, eh, su limosna. En fin. Estamos en un nuevo contexto, pero no solo es un nuevo contexto económico lo que acabo de describir, también estamos en una nueva ideología, y en una nueva ideología que creemos firmemente, y como bien dice Luc Boltanski, el director de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, en su libro El nuevo espíritu del capitalismo, él dice, hay una nueva ideología que se basa en tres pilares. Y díganme ustedes si creen o no firmemente, si no creen o no firmemente en esto. Primero, que la economía es una superesfera. La economía es lo más importante del mundo. No se puede hacer nada sin tocar la economía. Si tocamos la economía, todo se cae. Lo creemos firmemente. No importa que tengamos dobles remolques por la carretera matando personas en México. No, 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 no. Hay que mantenerlos porque si mandamos a quitar los dobles remolques, afectamos a las empresas y como afectamos a las empresas, entonces se van a afectar los puestos de trabajo, etcétera. No se puede tocar. Nada de la economía se puede tocar. Eso hay que dejarlo tal cual. No se puede afectar porque se cae el mundo más o menos. Y eso lo creemos firmemente y eso es ideológico. Hay un segundo pilar que habla Boltanski cuando dice que también creemos firmemente que la competencia es el motor del desarrollo. Que no hay una forma diferente de poder ir hacia adelante que no sea compitiendo. Que como únicos somos eficientes es compitiendo en ese arte de degradación del uno hacia el otro, del uno individual o del uno colectivo hacia el otro, es la única manera que creemos que funciona. La cooperación y la colaboración ya eso pasó de moda, ya eso se quedó claro que no funcionaba bien y creemos ahora firmemente que la única manera de ser mejores y de ir hacia adelante es compitiendo, es destruyendo al otro, porque la competencia implica el yo contra ti, el quítate tú para ser yo. Y el tercer pilar ideológico que también Boltanski nos describe es que también creemos firmemente que no hay alternativa mejor al capitalismo. Es decir, estamos mal, pero mejor nos quedamos así, porque cualquier otra cosa podría ser peor. Miren a Venezuela, miren a Cuba, miren al mundo, todo es peor, todo es terrible, mejor callémonos y quedémonos como está. Y esta nueva ideología que nos empieza a calar a todos y que por supuesto nos lleva a todos a una competencia feroz, tiene una estructura económica atrás. Acá la ven, aquí tienen el mapa de conexión corporativa de cómo unas pocas grandes empresas que están totalmente deslocalizadas, miren, a Coca-Cola está aquí en el cono sur, o sea, totalmente deslocalizadas, estas grandes empresas son las que estructuralmente producen un mundo que, podemos decirle así, que secreta una ideología de la cual todos somos partícipes. Y entonces en este mundo y en este contexto y en esta estructura y en esta ideología, aparecen nuevas modas, porque las ciencias tampoco estamos fuera de ello, ¿ah? Ya aparece nuevo vocabulario. También dentro del trabajo social, díganme si no, cada vez oímos más las palabras resiliencia, empoderamiento, autogestión, creación de capacidades, redes. Entonces ahí ven y fíjense cómo está lo ideológico detrás de estas palabras, que ya yo, el Estado, me lavo las manos, yo, y le digo a los trabajadores sociales, resuélvanlo ustedes, yo no soy más un Estado benefactor, ya la culpa no es mía, la culpa es de la gente, y entonces si usted realmente es pobre, porque usted no es resiliente. Y yo lo voy a empoderar para que usted pueda resolver los problemas.
Y yo no tengo ninguna responsabilidad como Estado, sino usted tiene que saber autogestionar las cosas. Y los trabajadores sociales lo que tienen que buscar es la creación de capacidades en las personas y para que sepan armar sus redes y resuélvanselas como puedan. Aquí se ve claramente todo lo anterior. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en la esfera de la salud. ¿Qué ha pasado en la esfera de la salud? ¿Qué ha pasado en México en particular? El sistema culpa al individuo. Así, esta imagen es clara. O sea, usted tiene cáncer de mama, caray, pues usted no se autoexploró. Es su responsabilidad. Usted es un obeso y le va a dar diabetes y el pobre sistema de salud gastando dinero por su culpa de irresponsabilidad. Yo le vendo Coca-Cola, yo resuelvo la cruzada contra el hambre con Coca-Cola y Nestlé, etcétera. Pura chatarra le doy, destruyo la economía local, destruyo la tiendita de la esquina, destruyo a la señora las quesadillas para hacer oxo. Eso no importa, nada de eso cuenta. Lo que cuenta es que usted es un irresponsable y en esa irresponsabilidad usted es un obeso. Porque usted come sabrita y Coca-Cola en vez de comer fruta y verdura y tomar agua, como si realmente los pobres pudieran mandar a los niños con ensalada César a la escuela. Tenemos lugares en el país donde no hay agua potable y hay Coca-Cola, pero nada de eso se ve. La culpa es suya. ¿Ok? ¿Y cómo se ve también todo lo anterior en el trabajo social? Bueno, tenemos un trabajo social fragmentado, individualizado. Seamos honestos y mirémonos hacia adentro como trabajo social. La S de trabajo social, la S de social se hace cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita en la intervención y ya la mayor parte de las intervenciones son individuales, chance grupales, chance comunitarias, mucho menos que social, sin una mirada social, sin una mirada sistémica. Y digo, no lo digo yo, lo dicen las cifras. Cada vez tenemos más combate contra la pobreza y cada vez tenemos más pobres. Algo estamos haciendo mal, en algo somos muy inefectivos. ¿Qué tendríamos entonces que hacer como trabajadores sociales? Digo, sin dar recetas, insisto, no tengo recetas, no tengo respuestas. Pero yo creo que tenemos que empezar a estar conscientes de estos cambios y estar conscientes que tenemos que darle un nuevo significado a los abordajes teóricos y a los abordajes metodológicos, porque la aparición de estos nuevos fenómenos sociales tiene que conducir a resignificarnos en el abordaje teórico del trabajador social. Porque si tenemos nuevos objetos de estudio, estos nuevos objetos de estudio tienen que implicar nuevos desafíos para nosotros como trabajadores sociales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo también vinculado a la salud, el tema de la construcción cultural de la obesidad. Antes, ¿se acuerdan? Antes, miren la caricatura de la izquierda, ¿cómo era el rico? Era el gordo capitalista y el pobre era el flaco tirado en una esquina sin comida. Ahora resulta que los flacos son los ricos y los pobres son los gordos. ¿Cómo podemos entender eso si no nos damos cuenta que hay una construcción cultural, que hay una distinción que se impone culturalmente en los grupos sociales para mostrarte lo que tú nunca puedes alcanzar? Nunca vamos a poder ser como Angelina Jolie, porque no tenemos los recursos que tiene Angelina Jolie para ser bien flaca. Y esa estética te la venden. Y lo peor todo es que te la venden con culpa, además, que la culpa tuya es por ser obeso y entonces por tanto vas a tener diabetes y por tanto vas a ser un gran problema para el pobre infeliz sistema de salud que se pasa la vida gastando dinero en ti que eres un irresponsable. No son verdades últimas, pero si hoy se despiertan a las 3 de la mañana y dicen, ¿será verdad? ¿O qué habrá de cierto en esto? Yo me siento mucho más que satisfecha con esta intervención. Como trabajadores sociales, yo creo que también tenemos que resignificar la profesión más allá de las limitaciones que nos imponen los empleos, porque no nos podemos dejar empequeñecer por los empleos. Si mi empleo es llenar planillas en un hospital, yo lleno planillas en un hospital y lo hago bien, pero también tengo que hacer trabajo social. Y tengo que romper con ese trabajo social vinculado a lo individual y tratar de hacer crecer esa S de lo social.
Y en ese sentido también vale la pena que del despertar de hoy de las 3 de la mañana nos preguntemos con toda conciencia si nosotros los trabajadores sociales, ¿qué trabajo social estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo social que es un instrumento para el cambio social. Si nosotros somos instrumentos de cambio social, si estamos realmente con nuestro hacer cotidiano tratando de transformar y cambiar la sociedad, o simplemente nosotros estamos haciendo un trabajo social que reproduce el orden social, si al final no hemos terminado siendo instrumentalizados por los poderes y estamos haciendo el trabajo social que les conviene. Insisto, cuando hacemos trabajo social asistencial, cuando hacemos asistencialismo, no es malo, pero es una posición ideológica. Yo lo hago también, les digo la verdad, yo también doy la moneda en el semáforo, pero hay que estar consciente que cuando hacemos asistencia, cuando hacemos asistencialismo, cuando yo doy la moneda en el semáforo, estamos contribuyendo a reproducir el orden social. No estamos impulsando, no estamos buscando la transformación o el cambio. Entonces, para ir cerrando, si en la primera modernidad el objeto de estudio del trabajo social se vinculaba al reconocimiento de los derechos sociales, yo creo que eso lo tenemos todos claro. Si estamos hablando de una segunda modernidad, posmodernidad, modernidad líquida, sociedad de riesgo, mutación cultural, etcétera, como le queramos llamar a este nuevo periodo, no tendríamos que pensar en reorientar esto, más cuando ya el tema de los derechos sociales cambia de una manera significativa. Y esto no quiere decir que no existan los problemas del modelo cultural anterior, ¿ah? Que el trabajo social contemplaba. Claro que existen, insisto, que son procesos que no se dan igual en todos los países, que no se dan igual ni siquiera dentro de los países. Tenemos la combinación de lo local y lo global, tenemos realidades totalmente diferentes, incluso en un mismo espacio geográfico. Pero el que existan problemas del modelo cultural anterior no quiere decir que no empiezan a existir problemas derivados del nuevo modelo cultural. Entonces, el trabajo social en ese sentido tiene que pensar en reorientación, una reorientación basada en la teoría como herramienta para poder comprender y darle un significado a nuestro objeto de estudio, como una herramienta para leer los fenómenos sociales, porque la teoría no preexiste a lo social. Ahí viene esa frase tan importante de Durkheim: de lo social se explica por lo social. Usted no es más eficiente porque traiga un gen de eficiencia. Usted es más eficiente o usted es menos eficiente o cualquier variable porque hay detrás todo un entramado de variables sociales que lo llevan a determinados comportamientos. Entonces, tenemos que ser un poco más responsables también cuando afirmamos determinadas cosas, cuando damos los resultados de nuestras investigaciones y siempre pensar en esa gran enseñanza de Durkheim: lo social se explica por lo social. Y ello implica que nuestros abordajes metodológicos tengan entonces que conjugar la investigación, la intervención y la acción. No podemos pensar en intervención sin investigación, ni investigación sin intervención y sin acción. Esa es la gran riqueza que tiene el trabajo social. Y por eso tenemos que pensar siempre en sustentar cualquier intervención que hagamos en la investigación, porque es importante romper con nuestro sentido común forzosamente falso, porque siempre lo que pensemos es forzosamente falso, porque va a depender de cuál es nuestra posición con respecto a lo pensado. Hay ahí la importancia vital de la investigación y la importancia vital de la teoría. Y la investigación también nos puede permitir reconocernos como disciplina, reconocer que tenemos una columna vertebral que nos da identidad a todos los trabajadores sociales y que nos puede servir también como un espacio para resolver o prefigurar escenarios para los nuevos problemas sociales y para las nuevas demandas que empezamos a enfrentar en esta sociedad posmoderna. Y también nos posibilita consolidar una ética profesional. Es tan importante que recuperemos la noción de profesionalismo, que sigamos en la construcción de una identidad colectiva en torno a una ética propia de trabajo social, porque cada vez es más diferente el discurso de lo que decimos con las prácticas. Decimos inclusión, pero no queremos pagarle más horas al trabajador, no vaya a ser que quiera una base. Hablamos por todas partes de grandes discursos de igualdad e inclusión, pero realmente nuestra práctica como trabajadores sociales, incluso nuestras prácticas
entre los trabajadores sociales, nuestras prácticas con nuestros compañeros, ¿para qué decir? Con los sujetos con los que trabajamos e intervenimos, son prácticas de igualdad. También se los dejo para las 3 de la mañana. Tenemos también que pensar en cómo investigar e intervenir en redes para potenciar los resultados, para ir rompiendo ese individualismo teórico, metodológico en que nos encontramos, ir creciéndonos como trabajadores sociales en el trabajo en red, en el trabajo colaborativo, en el trabajo cooperativo. em, e ir creciendo también las fronteras de trabajo social en este México tan monetarizado que tenemos ahora con esta triste imagen que les pongo acá. Hay que romper la desarticulación entre la teoría y la metodología, porque estamos tratando de intervenir en fenómenos nuevos, con abordajes clásicos, con abordajes antiguos. Y en ese sentido tenemos que crecer como trabajadores sociales, porque el carácter empírico nuestro no puede ser para nada contradictorio con la producción teórica. Por el contrario, es tan importante la teoría como la metodología, como la intervención, como la acción. Y entonces, si todos estamos de acuerdo que estamos aquí para transformar, entonces tenemos que centrar un debate en cómo transformar lo social. La teoría y la metodología, la intervención no pueden ser fines en sí mismos, tienen que ser herramientas que nos posibiliten transformar lo social. En resumen, Em, insisto, tengo más preguntas que respuestas, pero creo que es necesario romper con discusiones estériles y es necesario mirar hacia adelante, reconfigurarnos, pensar en los nuevos escenarios que se derivan de la posmodernidad y que tenemos que enfrentar como trabajadores sociales. Tenemos que construir alternativas y tenemos que difundir las alternativas que vayamos construyendo. ¿Y cómo? Bueno, como dijo el poeta, sin querer lucir demasiado romántica. Si hace camino al andar, no podemos seguir esperando por el Mesías intelectual que nos diga cuál es el camino por el cual tenemos que ir. Somos sujetos históricos, somos sujetos de importantes procesos históricos y somos sujetos que tenemos en nuestras manos también la transformación del orden social. Para ello, el trabajo social tiene que producir nuevas herramientas teóricas, metodológicas y apropiarse de todo lo que hay. Tiene que ser más multidisciplinario que endógeno. Hay que romper con la clasificación positivista y tenemos que lograr que realmente resultados que nos permitan conocer mejor esta sociedad en cambio, pero también resultados que nos consoliden como disciplina frente a las otras ciencias sociales y con el gran objetivo de ver cómo recuperamos el lazo social como principal estrategia que nos ayude a vincular lo individual, lo colectivo, lo local y lo global. Cerrando entonces, tenemos que pensar en nuevas metodologías, en nuevas formas de intervención, si queremos obtener nuevas respuestas, porque si no vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Y eso nos lleva a tener que pensar también en modelos de intervención más complejos, intermediarios entre la exclusión y la inclusión social, que toman nuevas formas en la actualidad. Mis queridos colegas, nuevos desafíos exigen nuevas competencias, exigen nuevas habilidades profesionales, pero también, y que es lo que nos define, exigen nuevas actitudes. No sé si vamos a tener algún espacio para preguntas y debate, que mis colegas acá estarán conmigo para apoyarlos. Y con esto les agradezco muchísimo, me despido de ustedes y espero que les haya sido de mucha utilidad esta, esta exposición. Confío en que logremos un trabajo social realmente mucho más cercano a lo que México necesita y que realmente nos los creamos bien en serio, que somos sujetos históricos, que tenemos una oportunidad única de transformación y de cambio social. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.